Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión, como habrán visto en el título, estamos haciendo la actualización de la situación financiera de la empresa Coca-Cola, empresa que ya analizamos en el canal hace aproximadamente 2 años. Fue la primera empresa norteamericana que traje al canal. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas. Ya somos más de 1300 suscriptores. Si me querés contactar de manera privada, podés hacerlo mediante Instagram o uniéndote al grupo de inversión fundamental. Si bien la empresa no necesita mucha introducción, ya todos la conocemos. Es una empresa total de bebidas que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Además de la marca Coca-Cola, posee un portafolio amplio de distintas marcas muy valiosas, como puede ser Hades, Monster, Sprite, Fanta, etc. Es una multinacional estadounidense de bebidas con sede en Atlanta, Estados Unidos. Tiene intereses en la fabricación, venta minorista y comercialización de concentrados y jarabes para bebidas no alcohólicas. Esta empresa ha operado un sistema de distribución de franquicia desde 1889. La compañía produce principalmente concentrado de jarabe que luego se vende a varias embotelladoras en todo el mundo que poseen territorios exclusivos. La compañía posee su embotellador de ancla en Norteamérica. Alguna curiosidad es que se dice que cualquier persona en América ve al menos 3 anuncios de cualquier producto de Coca-Cola Company al día. Coca-Cola es una marca muy querida por el gran público y tenemos incluida también la finalidad y la visión de la empresa. Con los datos disponibles al 31 de diciembre del año 2022, vamos a empezar este análisis como siempre con la posición de liquidez. 1,15 el ratio para el último trimestre del año 2022, muy estable a lo largo del año mismo. De manera anual cierra con este dato 1,15, también muy estable, siempre por encima de 1 en los últimos años y últimos trimestres. Si la queremos comparar contra PepsiCo, podríamos decir que tiene una posición de liquidez bastante superior y más holgada. En cuanto a la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario, ya que es lo menos líquido dentro del activo de corto plazo, apenas si cruza o baja por debajo de 1, 0,93 para el último trimestre del año 2022. Un ratio también que se mantiene muy estable, esta proporción. Muy buena posición de liquidez desde mi punto de vista para la empresa Coca-Cola. El fondo de maniobra se mantiene positivo en los últimos trimestres del año 2022, 2.867 millones de fondo de maniobra para el último trimestre, dato con el que cerró el año 2022, que fue superior al del año 2021. Vemos que en términos generales la situación de liquidez de la empresa es buena. En cuanto a la proporción de activo con respecto al pasivo, también vemos bastante estable esta proporción, 1,39 para el último trimestre del año 2022. Recordemos que esto significa que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo 1,39. Es el dato más alto de los últimos años analizados desde el año 2019. Muy buena proporción, creciente en los últimos años, lo cual es un dato positivo. En cuanto a la solvencia, y si la queremos comparar con la empresa PepsiCo, que de hecho te invito a que vayas a ver nuevamente el video si es que todavía no lo hiciste, tiene una solvencia algo mayor, 0,4 aproximadamente, también bastante estable a lo largo de los trimestres del año 2022, creciente a lo largo de los años desde el 2019. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto, capital propio, 0,39 para responder, que si bien está por debajo de 1, es bastante recurrente ver esta situación en empresas de este estilo y ya consolidadas. Obviamente la contracara de la estructura de financiamiento es un financiamiento en color naranja del 72% con pasivo y 28% con capital propio, la última estructura de financiamiento al cuarto trimestre del año 2022. Una empresa que se financia gran parte con pasivo. Si comparamos con la financiación o la estructura de financiamiento que tenía PepsiCo, esta está algo menos endeudada. Vemos que es una relación bastante estable, pero en los últimos 3 años, desde el año 2020 en adelante sobre todo, va aumentando la proporción de financiación con capital propio, pasando del 22 al 28%. Para ver si logra financiar los gastos de intereses que resultan de toda esta proporción de pasivo, en el último trimestre, por cada dólar de gasto financiero que se generó en el periodo, tuvo un resultado de EBITDA 10,5 veces mayor, lo cual, comparándolo a los trimestres anteriores del año 2022, es un dato bastante menor, pero en términos generales es una buena cobertura. Cerró el año con una proporción 16, casi 17 veces mayor a los gastos financieros, superior a la del año 2020, 2021 e incluso 2019, lo cual es una buena noticia, una buena proporción en cuanto a la cobertura de intereses
intereses con su resultado EBITDA. Si nos fijamos en los flujos de efectivo por actividades operativas, tenemos una cobertura de intereses para el último trimestre de 9,70 y un dato analizado de 12,5 aproximadamente. Esto quiere decir que por cada dólar de gasto financiero la empresa generó un flujo de efectivo por actividades operativas 12 veces mayor. En términos generales, tenemos buenas coberturas de intereses, una empresa algo más solvente que PepsiCo, con una mejor proporción de activo con respecto al pasivo y una estructura de financiamiento un tanto más equilibrada que se financia un poco más con capital propio. Si vemos la inmovilización o la proporción de activo de largo plazo respecto al activo total, se mantiene bastante estable en torno al 74-76%, tanto de forma trimestral como de forma anualizada desde el año 2019, 76% para el último dato del año 2022. Muy parecido a Coca-Cola, lo que sí es un ratio mejor que PepsiCo es la financiación de la inversión inmovilizada de acuerdo al patrimonio neto y deudas de largo plazo. El ratio se mantiene muy estable por encima de 1, prácticamente de 1, tanto a lo largo de los trimestres como a lo largo de los últimos 3 años, lo cual es un dato positivo a diferencia de PepsiCo, que este valor estaba por debajo de 1 y como ya habíamos visto, esto le pone presiones a la situación de liquidez, que en el caso de PepsiCo caían recurrentemente por debajo de 1 el valor de la liquidez, lo cual no es recomendable. En cuanto a los márgenes que tiene la empresa, muy altos, como siempre el margen bruto en color azul, margen operativo en color naranja y margen neto en color gris. 55% margen bruto para el último trimestre, 21% margen operativo y 20% el margen neto. Muy estables a lo largo de los trimestres, aunque vemos que de punta a punta cierra un poco a la baja el margen bruto. También el margen operativo significativamente baja a lo largo del año 2022 y algo que se mantiene un poquitito más estable es el margen neto, que cierra el 20%. De forma anualizada tenemos un margen bruto de 58%, 28% el margen operativo y un margen neto de 22% para el año 2022. Estable prácticamente en los últimos años analizados. Vemos que la empresa Coca-Cola mantiene márgenes altos y estables a lo largo del tiempo, muy parecidos a PepsiCo. En ese sentido es una muy buena empresa. En cuanto a la rentabilidad con respecto al activo, 10% casi de manera sostenida a lo largo de los años desde el año 2019. De forma trimestral saca al 3 al 2%, muy buena rentabilidad con respecto al activo, incluso si no mal recuerdo creo que es mayor a la de PepsiCo. En cuanto a la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, una rentabilidad del 37% para el año 2022, inferior a la del 42% para el año 2021, 40% para el año 2020 y 47% para el año 2019. Es una tendencia a la baja, 8% para el último trimestre, inferior a la del 12% que fue el mejor trimestre, el tercero del año 2022. Creo que esta tendencia bajista tiene algo que ver con el aumento de proporción de financiación con capital propio, pero desde mi punto de vista esta es una tendencia que si bien puede hacer que baje un poco su rentabilidad con respecto al patrimonio neto, el hecho de estar desendeudándose técnicamente en su estructura de financiamiento en un contexto donde la tasa de interés sube, despeja ciertas presiones sobre el pago de intereses que genera la deuda, que muy probablemente tengan tendencia alcista. El beneficio por acción para el año 2022 fue de $2,19 por acción, muy estable en los últimos años, aunque levemente inferior al del año 2021. Esta, al igual que PepsiCo, es una empresa que paga dividendos crecientes en los últimos años. 1,76 el dividendo para el año 2022. Paga dividendos de forma trimestral, quiere decir que en un año paga dividendos 4 veces. La rentabilidad del dividendo gira en torno al 2,7% para el año 2022 y es bastante estable a lo largo de los últimos años analizados. Recuerden que esta rentabilidad del dividendo significa que nuestro capital se va a remunerar a esta tasa anualmente, sin contar la revalorización que pueda llegar a tener el precio de su acción. Obviamente hay que descontarle los impuestos que seguramente hagan que esta rentabilidad baje en un tanto por ciento. En cuanto a la capitalización bursátil, creciente desde el año 2020, 275.300 millones de dólares, bastante oscilatoria. Vemos que al 30 de septiembre fue cuando cerró la capitalización bursátil más baja del año 2022. Los ingresos son crecientes desde el año 2020, 43.000 millones de facturación para el año 2022. Algo a tener en cuenta es que al 31 de diciembre, el último trimestre del año, tuvo una facturación más baja que en los últimos 3 trimestres anteriores del año. Esto quiere decir o puede estar indicando cierta merma en los niveles de facturación, producto posiblemente de baja en la actividad económica a nivel mundial, sobre todo de Estados Unidos. El
beneficio bruto 25.000 millones, también creciente desde el año 2020, misma dinámica de baja para el último trimestre del año 2022 en 5.612 millones. El resultado por explotación exactamente la misma dinámica, creciente desde el año 2020 a 12.250 millones, una baja más que significativa para el último trimestre del año. Y el resultado del ejercicio en el año 2022 fue inferior al del año 2021, 9.526 millones de beneficio neto, baja significativa para el último trimestre a 2.000 millones de dólares. El PER con el precio al finalizar el año 2022 era cercano a 30, 29 mejor dicho, bastante por encima del promedio actual del mercado de S&P 500 que está en torno a 21 o 22 ratio de PER, aunque si tenemos en cuenta el precio actual de 59,92 centavos aproximadamente, el precio de la acción que está teniendo actualmente, nos da un PER anualizado de 27,36, lo cual ya ajusta considerablemente, aunque con respecto al año 2021 está un poco más sobrevalorada e incluso sigue por encima del promedio de mercado que cabe recalcar que es más alto que el promedio histórico que tiene el S&P 500. Quiere decir que la renta variable puede estar indicando cierta sobrevaluación en los precios. El cálculo V/EBITDA, en la que a la cuenta tenemos en cuenta la deuda financiera respecto al resultado EBITDA, nos da un ratio de 21, superior al de 19 con el que cerró el año 2021, pero inferior al del año 2019 y el año 2020. Pero vemos que es una proporción, tanto el PER como el V/EBITDA, bastante estable en los últimos años. La empresa no ha sufrido grandes desvalorizaciones. Al igual que hicimos con PepsiCo, quiero mostrarles el cuadro con algunos datos muy interesantes. En principio quiero hacer la comparación del rendimiento promedio anual de dividendos del S&P 500 con el rendimiento anual de Coca-Cola. Vamos a netear los dos otros indicadores. Vemos la relación. Esta relación muestra que al menos desde el año 2000 en adelante el dividendo de Coca-Cola rindió mucho más que el dividendo promedio del S&P 500, lo cual hace una empresa muy atractiva en cuanto al inversor, ya que paga mucho más que el promedio de mercado en cuanto al dividendo. Pero si al gráfico le sumamos el rendimiento del bono norteamericano a un año a corto plazo, arranca el año 2000 en torno al 6%, un rendimiento bastante superior al del dividendo de Coca-Cola, periodo en el que coincide con una baja de mercado del S&P 500 y también de la acción. Ahora vamos a ver cómo se comportó el precio de la acción en este periodo hasta 2004. Por otro lado, también tenemos el crecimiento del PBI estadounidense. La lógica indica que cuando el crecimiento empieza a moverse por debajo del rendimiento del bono norteamericano a corto plazo, se han ocurrido bastantes caídas en la bolsa. Miremos cómo cuando se invierte la curva por el año 2006, se llega a un pico máximo de rendimiento del bono norteamericano en torno al 2007, y cuando baja todo el mercado, que obliga a que bajen las tasas de interés para que después se pueda salir de la crisis, los crecimientos del PBI norteamericano, que en 2008 incluso caen en terreno negativo, se empieza a salir de la crisis cuando bajan la tasa de interés. El crecimiento vuelve a moverse por encima del rendimiento del bono norteamericano, ni hablar del dividendo, que en este caso Coca-Cola siempre se mantuvo por encima, salvo en los años 2000, 2001 y 2002, siempre se mantienen por encima tanto del rendimiento del bono norteamericano como del crecimiento del PBI. Pero en el último tiempo, y con las estimaciones tanto de crecimiento como el rendimiento actual del bono norteamericano, se vuelve a dar el cruce que también identificábamos en la situación de PepsiCo con su dividendo, un cruce al alza tanto del rendimiento del bono norteamericano a un año por encima del rendimiento del dividendo de Coca-Cola, y vemos como las expectativas de crecimiento para el año 2023, que giran en torno al 0,20%, caen abruptamente por debajo tanto del dividendo de Coca-Cola como del rendimiento del bono norteamericano, lo cual puede estar indicando un cambio de tendencia de mercado, un fin de ciclo, digamos como del año 2009 al año 2020 aproximadamente, incluso 2021. Principios del año 2022 se vive una situación muy alcista para el mercado. Si vemos la cotización de Coca-Cola, que venía de picos históricos en los $45 aproximadamente en el año 98, tiene una tendencia bajista drástica hasta el año 2005, llega a caer cerca de un 56% del año 2005, 2004, mejor dicho, al año 2008, rebota un 67%, la crisis del 2008 la hace corregir un 42%, y de ahí tendencia alcista desde el año 2009 en adelante hasta 2020, que llega a caer un 38% en muy pocos meses, producto
producto de la crisis de aquel año. Hoy, en términos de largo plazo y teniendo en cuenta el cruce de medias, análisis que siempre realizamos, estamos en un nivel de soporte muy importante. Hay que ver cómo siguen los próximos meses. Este puede ser una zona de rebote, pero también es una zona muy importante a tener en cuenta para no perder el cruce a la baja, que podría estar indicando tendencia bajista de largo plazo. Si vemos la situación en mediano plazo, el precio ya se está desarrollando por debajo de los promedios móviles y se está teniendo un cruce de medias a la baja, y en velas diarias de corto plazo el cruce y la tendencia bajista viene desde enero del año 2023 y se sigue manteniendo con varias insinuaciones de cruce al alza que han terminado en achiques a la baja para la empresa Coca-Cola, así que técnicamente estamos en tendencia bajista en todas las temporalidades, excepto en el largo plazo, que estamos contra las cuerdas. Vemos cierta correlación en la cotización del precio de la acción con esta relación entre crecimiento, rendimiento del bono y dividendo de Coca-Cola, sobre todo correlación más que evidente entre el crecimiento del PBI norteamericano y el rendimiento del bono a corto plazo de este país. Algo que me alarma bastante es este cruce que se da con bastante fuerza. En caso de mantenerse, probablemente estemos teniendo, como ya dije en el análisis de PepsiCo, incentivos más que sobrados para que la renta variable y sobre todo empresas de este estilo bajen sus valuaciones, ya que hoy en día es mucho más atractivo invertir en un bono a un año que está pagando alrededor de 5% que invertir en este tipo de empresas que por dividendo te pagan cerca de un 3% con las estimaciones que hago para 2023, y que si tenemos en cuenta un crecimiento del PBI que con suerte las estimaciones no lo ponen por debajo de 1, indicando recesión, las expectativas no serían alcistas para la renta variable. Por ende, vuelvo a repetir, probablemente tengamos presiones bajistas en términos de fundamentos. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que te haya servido el análisis. Un saludo y hasta la próxima.